Bienvenidos, pastores. Me alegro mucho estar con ustedes este día. Durante los próximos minutos voy a enseñarles cómo crear temas para desarrollar series de mensajes. Por eso vamos a ir directamente al material de la iglesia donde yo pastoreo desde hace unos 20 años, llamada Forest Park, que está en la ciudad de Elizabeth, Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos. En nuestra iglesia predicamos con series de mensajes, pero cuando vine acá por primera vez no hacíamos eso. Lo que sucedía es que cada semana había un mensaje distinto y los mensajes no tenían relación alguna. Pero cambié eso rápidamente por mensajes en series. Gracias a eso tenemos distintas partes de la serie cada semana. Ahora bien, de vez en cuando hago mensajes independientes de la serie, pero por lo general lo hago en días festivos o entre series. Sin embargo, la mayoría de veces ocupamos el formato de las series y quiero explicar exactamente por qué hacemos eso. Y son varias las razones por las que prefiero las series y quiero compartirlas con ustedes. Lo primero es que las series de predicación generan expectativa. Nosotros queremos que las personas estén en la iglesia de forma constante y al hacer series quieren regresar y escuchar lo que sigue cada domingo. Y la verdad es que aquí en Estados Unidos las personas no son tan constantes. Aquí tenemos personas que vienen un domingo y pueden no volver por un mes entero, aunque en ocasiones regresarán para algunas de las partes de la serie, pero no por eso son consistentes. Por eso es que aquí hacemos todo lo posible para aumentar los niveles de interés y la buena noticia es que lo hemos logrado. Cada vez que presentamos una serie, las personas son más constantes porque no quieren perderse lo que viene del mensaje. Otra razón por la que hacemos series es porque nos da más tiempo para cubrir más información. Porque si intentamos poner demasiada información en un mensaje, las personas no pueden retenerlo. Ahora bien, usted como pastor investiga, estudia y se prepara para dar un gran mensaje a su congregación. Pero si lo pone todo en un solo mensaje, es difícil para una persona promedio retener toda esa información. Y por eso mejor es hacerlo en partes. Ahora, aquí hay otra razón por la que hacemos una serie de predicaciones. Nos ayuda a saber qué presentaremos cada semana para publicitarlo y promoverlo de la mejor manera posible. Nos permite hacer saber a la gente lo que se avecina con semanas de anticipación. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo una serie sobre relaciones. Entonces les diremos, ¿saben que en la tercera parte de esta serie hablaremos sobre los problemas de las relaciones matrimoniales? Y cuando hacemos esto, muchos tratarán de no perderse esa parte en particular y además le ayudará para invitar a otras personas o amigos, porque pueden tener personas por las que se preocupan y ahora saben que en un par de semanas hablaremos sobre los conflictos del matrimonio. Y al final puede que ese amigo llegue ese día en particular para escuchar esa parte de la serie y haber preparado los mensajes de antemano le ayuda a la congregación a promover la palabra e invitar a personas. La última razón por la que creo que las series ayudan es porque me da suficiente tiempo para estudiar, recolectar ilustraciones y todo lo que me ayude a que la serie cobre vida. Cuando se dé lo que estaré hablando las siguientes semanas, se me hace más fácil recopilar información. Puedo dedicar suficiente tiempo a las escrituras, puedo recopilar historias, puedo estudiar mejor el mensaje, incluso hasta puedo ver algo en las noticias y ocuparlo para ilustrar mejor la serie o sobre el tema en particular que estaré hablando. Simplemente me ayuda a prepararme mejor por varias semanas y cuando me preparo mejor, el mensaje será mejor. Ahora quiero que hablemos de cómo armar la serie de mensajes y para esto les voy a dar 3 pasos. El primer paso es elegir el tema que desea cubrir durante las próximas semanas. Pero primero le mostraré cómo no debemos de elegir el tema. Aquí les estoy compartiendo mis notas personales que escribo sobre cómo hago para elegir un tema en particular. Pero antes de profundizar, quiero mencionarles que tengo un equipo de trabajo que me ayuda a escoger los temas. De hecho, nos reunimos cada 2 semanas y nos sentamos a revisar el calendario. También revisamos cómo vamos y hacia dónde iremos durante las próximas semanas. Luego volvemos a revisar cómo iremos los próximos meses y finalmente elegimos temas que cubriremos en nuestra iglesia. Ahora sí,
Esto es realmente importante. Así es como no debe elegir un tema para su iglesia. En primer lugar, no elija un tema basado en lo que quiere predicar ahora. Eso es muy tentador porque muchas veces nos sentamos y decimos, ¿de qué realmente quiero hablar? Y solo porque quieres predicar sobre un tema que llegó de pronto a tu pensamiento, no significa que deba ser predicado. A veces algo se mueve dentro de ti y estás emocionado de hablar sobre eso y quieres predicar ese tema, pero ¿realmente necesita eso mi iglesia en este momento? Entonces, puede ser que ese tema sea algo que Dios te esté hablando. Podría ser algo que Dios esté moviendo dentro de tu corazón y que está provocando que profundice más en las Escrituras. Puede que haga que lea más libros sobre el tema, que hable con otras personas más sabias que usted, y en ese momento usted estará recopilando información y aprendiendo. Pero el hecho de que quiera hablar de ese tema no significa que ese sea el momento de hablarlo. Tal vez en el futuro, ese tema sea una serie de sermones o un sermón que puede llevar preparado para un domingo especial. Pero no olvide que a veces eso que Dios mueve en usted todavía necesita tiempo para ser predicado. Déjelo cocinar un poco más. Déjelo reposar un poco más para que cuando hable de ese tema sea en el momento correcto. Número 2. No elija un tema basado en lo que descubrió recientemente en la Biblia. Esta es otra tentación, y no podría contar cuántas veces he estado en mi tiempo devocional, en mi tiempo privado leyendo las Escrituras, y me encuentro con algo muy interesante. Investigo un poco y descubro algo realmente impresionante sobre un pasaje en particular, o algo que yo nunca había visto, y al final me apresuro a convertirlo en un mensaje muy rápido. Pero eso no es prudente. Y la razón es porque necesita más tiempo para estudiar ese mensaje. Necesita más tiempo para estudiar ese pasaje de las Escrituras. Una vez más, puede ser algo de lo que Dios le esté hablando en ese pasaje en particular, pero tal vez no es necesario que se haga público aún, porque necesita tiempo para que funcione primero en usted. En ocasiones aún hay cosas de las que hay que arrepentirse. Hay áreas de la vida que debemos alinear o cosas con las que tenemos que lidiar y no nos hemos tomado el tiempo para hacerlo. Entonces, los puntos número 1 y 2 están relacionados de alguna manera. La tercera cosa que no debe hacer cuando está tratando de elegir un tema es elegir un tema basado en lo que es agradable para predicar. Solo porque disfrute predicar sobre ese tema no significa que sea correcto para otras personas en su iglesia o que sea necesario en su iglesia en este momento. Todos tenemos nuestra propia personalidad, lo que disfrutamos hacer y lo que nos atrae, y a menudo pensamos, si yo disfruto este tema o disfruto hablando de esta historia de la Biblia, puede que toda mi gente necesite escuchar esto. Ellos también lo disfrutarán. No necesariamente es cierto, así que no lo haga. No elija un tema sin antes preguntarse qué necesita la iglesia. Podría ser como subirse a una caja, así lo decimos aquí en los Estados Unidos. Te subes a tu cajita y le dices a la gente lo que crees que necesitan. Y realmente quiero decir que escoger un tema nuevo que he descubierto o me gusta no es una buena manera de escoger un tema de predicación. Para nada. Probablemente lo que sí es correcto es que usted necesite sentarse ahí por un rato y estudiar un poco más. Y el número 3, no elija un tema en función de lo que disfruta predicando. En muchas ocasiones usted disfrutará de lo que predica, pero no deje que esa sea su fuerza motriz para poder elegir un tema en particular. Quiero mencionarle algunas buenas razones para elegir un tema. En primer lugar, lo que necesita nuestra iglesia. Y esa sería una muy buena pregunta. Solo piénsalo así. Tal vez se siente con su equipo o en su oficina o donde tenga tiempo, donde pueda orar y pasar un rato tranquilo. En ese momento deja de lado lo que le gusta, lo que le interesa y deja de pensar en usted mismo y se hace esta pregunta. ¿Qué necesita nuestra gente? Usted es el pastor y hay lobos en su comunidad. Y como pastor debe saber dónde están esos lobos. Usted es el pastor y debe saber a dónde está la hierba venenosa. La clave es sentarse y discernir
¿Qué necesita escuchar nuestra gente acerca de las Escrituras? No es algo que les quiero compartir, no es algo que me gusta, sino lo que necesita nuestra gente. Usted es el doctor y tiene que saber dónde está sangrando su gente. Usted es el que prepara la comida cada domingo. Entonces, ¿qué comida es la mejor? ¿Qué comida debe preparar para darles una comida equilibrada y nutritiva? Y esa es la primera pregunta que se necesita hacer. Y se lo diré ahora mismo. Usted como pastor debe saber dónde se está descuidando su gente, dónde está sufriendo, dónde está sangrando y lo que están comiendo. Como pastor, como médico, como chef que prepara la comida, tengo que determinar qué necesita mi gente y elegir un tema que satisfaga esa necesidad. Aquí hay otra pregunta que puede hacer. ¿Dónde le duele a nuestra gente? ¿Qué herida lleva su gente? Tal vez haya algunas personas en su iglesia que hayan pasado recientemente por una tragedia. Quizás hayan experimentado una muerte en su familia. Quizás ha habido algo en su comunidad que realmente ha perjudicado la convivencia y hay mucho llanto y aflicción en ese momento. O tal vez haya habido algo de violencia en su vecindario o en su ciudad. Y quiero decir que hemos tenido eso recientemente aquí en nuestra comunidad y nuestra gente fue lastimada. Y después de saber que han sido lastimados, tengo que llevarles las Escrituras, tengo que traerles la verdad y voy a hacer lo mejor que pueda para conocer a mi gente lo suficientemente bien como para saber qué historia de la Biblia, qué tema, qué serie necesito aplicar a su vida. Aquí hay otra pregunta que puede hacer. ¿A dónde estamos como iglesia? ¿Estamos débiles espiritualmente? ¿Dónde estamos espiritualmente? Tal vez necesito traer un tema a la serie de oración de nuestra iglesia, porque sé que nuestra iglesia es débil cuando se trata de oración. Tal vez necesite llevar una serie a nuestra iglesia sobre hábitos pecaminosos, porque tenemos muchas personas en nuestra iglesia que tienen un hábito pecaminoso en particular, y yo como pastor debo abordar eso entre las ovejas y tengo que lidiar con eso. Aquí está la cuarta pregunta. ¿Qué puede hacer? ¿Qué problemas necesitan solucionarse en nuestra iglesia? Se los pondré de esta manera. Si conozco a mi gente y salgo con mi gente y hablo con ellos y al final me puedo dar cuenta de problemas en sus vidas, por ejemplo, matrimoniales. Tal vez haya muchas peleas entre esposos y esposas, tal vez haya muchas peleas familiares o quizás haya algunos problemas con la crianza de los hijos, quizás haya problemas de dinero en la iglesia, quizás haya miedo entre ellos. Repito nuevamente, ¿cuál es el problema al que se enfrenta nuestra gente y cuál es la solución que debo brindarles? Entonces, tome un tiempo a solas y hágase las siguientes preguntas para saber la dirección que necesita tomar dentro de las próximas semanas. ¿Qué necesita nuestra gente? ¿Dónde está sufriendo nuestra gente? ¿Dónde estamos débiles espiritualmente y qué problema necesita solución? Déjeme decirle que si usted se hace estas preguntas y luego se toma un tiempo para enfrentarlas y desarrollarlas, entonces tendrá suficiente información para crear varias series de predicaciones para los próximos meses. También quiero animarles a que reúnan a su equipo de trabajo y tal vez algunas personas que son fieles semana tras semana y también voluntarios y luego siéntense con ellos. Incluso pueden almorzar juntos y discutan estas preguntas, obtengan respuestas y luego juntos empiezan a escribir algunos temas e ideas de series que podrían cubrir los próximos meses. Una vez hecho eso, lo que sigue es planificar. Y para eso no solo hay que ver los próximos domingos, sino que los próximos meses, si es posible, el año entero. Ahora, con los temas o con la serie de temas, ya es posible hacer la planificación. Y como repito, es un proceso en el que planificamos todo el año. Luego es bueno fijarse en los domingos especiales que son festividades o las fechas especiales en el calendario. Por ejemplo, el Año Nuevo, la Navidad o también la Pascua que es a principios del año y tenemos que dedicarnos a marcar esas fechas. También podemos fijarnos en temporadas especiales como cuando nuestros niños están de vacaciones, porque son fechas que siempre estarán presentes. Por ejemplo, cuando comienza el año, las personas tienen propósitos nuevos que desean cumplir y muchos de ellos ponen en su lista volver a la iglesia y tratar de congregarse constantemente.
Entonces lo que debemos hacer es intentar crear una buena serie a principios de año que capture esa energía y esos deseos para ayudarlos a conectarse con la iglesia y con Dios. También podemos hablar de la Pascua y decimos, ¿cómo podemos contar la historia de la Pascua de una manera nueva este año? ¿Cómo podemos contar la historia de la resurrección de manera diferente, de una manera única? Tal vez queramos hacer una serie alrededor del mes de abril, porque la Semana Santa cae en abril o marzo y podemos hacer una serie por esos días. Tal vez comenzamos una serie el domingo de Pascua para tratar de que la gente regrese a la segunda parte la próxima semana. O tal vez hacemos una serie y sobre esa serie tratemos de construir una manera de que las personas se interesen para regresar a la iglesia. Otro ejemplo que había mencionado son las vacaciones. ¿Cuál puede ser una buena serie de verano? Muchas familias viajan y los niños no van a estudiar. Así que hay que pensar cómo podemos capturar ese impulso. Podríamos hacer una serie durante las vacaciones que los anime a regresar a la iglesia en esas vacaciones y en otras. También podemos mirar la Navidad y hacer lo mismo. Podemos hacer una serie completa sobre la Navidad y los temas que están alrededor de ella y armar algo que atraiga a las personas durante la temporada navideña. Entonces, lo que hacemos es que miramos el todo. Celebramos todos esos días festivos y ocasiones especiales durante el año y seguimos adelante y trabajamos con ellos porque siempre estarán allí. Y la verdad es que está bien, no se puede mover la Navidad, no puedes mover la Pascua, no podemos mover muchas fechas. Las vacaciones son vacaciones y los niños no van a la escuela. Todo eso ya está en el calendario y lo mejor es trabajar esos días festivos. Y luego decimos, está bien, ahora tenemos muchos otros domingos vacíos, muchos otros meses vacíos donde no hay muchos días festivos u ocasiones especiales. Entonces, ¿qué podemos hacer durante esos días y domingos? Otra vez hay que ir a las respuestas de las preguntas que nos hicimos. ¿Qué necesita nuestra gente? ¿Dónde está sufriendo la gente? ¿Dónde están espiritualmente débiles? Tenemos esas respuestas a esas preguntas. Entonces sabemos lo que nuestra gente necesita escuchar, porque como pastor sé dónde les duele, sé dónde están sangrando y sé que necesito traer algunas soluciones. Necesito llevarles un poco de medicina, necesito traerles algo de verdad. Así que empiezo a trabajar en el calendario durante el resto del año y con base en esas preguntas que respondimos, enumeramos los problemas de nuestra gente. Por otra parte, ¿cómo sabemos cuáles son los problemas que enfrenta nuestra gente? Muchas veces podrá pensar que no está totalmente seguro de los problemas que enfrenta su congregación, porque no anda de uno a uno preguntando, ¿cuál es tu problema? ¿A qué te enfrentas en tu vida? A veces tenemos personas cercanas con las que podemos hacer eso, pero la realidad es que no andamos haciendo esas preguntas. Entonces, ¿cómo sabes qué problemas están enfrentando las personas para que puedas resolver la serie en un calendario en particular? Aquí hay algunas formas en las que usted puede darse cuenta. Una forma es a través de conversaciones. Le animo a que pase tiempo con su congregación, que hable con ellos, que pase tiempo después de un domingo o algún estudio y no solo se dedique a predicar. Toda conversación que tenga con su gente es importante y no debe ser solo sobre temas bíblicos. Usted puede hablar sobre su familia, hable sobre los deportes que quizás estén jugando sus hijos o las vacaciones que podrían estar tomando o tal vez alguien esté enfermo en su familia y mientras habla con ellos puede tomar notas mentales o incluso escribir la información después de hablar con ellos. Otra forma es mediante cuestionarios. Esto ya lo hemos hecho en la iglesia. Lo que hicimos fue enviar una hoja de papel con preguntas a toda la congregación. Fue muy simple. Se las dimos cuando salieron de la iglesia y les pedimos que la trajeran llena la siguiente semana. Hubo una ocasión que les pedimos que lo hicieran durante el servicio. Pusimos una alabanza suave y les dimos algunos minutos para que llenaran las preguntas. Entonces algunas de las preguntas serían las siguientes. Cuéntanos cuáles son tus 3 principales desafíos más importantes en este momento, o tus 3 principales problemas más grandes que estás enfrentando en este momento.
Y algo muy importante es que no tenían que poner sus nombres. Así tendrían confianza de entregar el cuestionario y luego podría leer las respuestas y saber a lo que mucha de nuestra gente se está enfrentando. De hecho, una vez hicimos un mensaje y repartimos tarjetas en todos los asientos y les pedimos que dejaran sus peticiones de oración más importantes. ¿Cuál es la petición de oración más grande que tienen o qué era una de las cosas que le estaban pidiendo a Dios que hiciera en su vida? Todos lo escribieron y lo llevaron al frente del escenario, pero no tenían nombre. Por eso no tenía idea de quién escribió cada petición. Pero sí pude reunir una pila completa de tarjetas. Luego me senté en mi oficina y leí cada tarjeta. Y pude conocer los problemas que tenía mi congregación. Y lo interesante es que, como pastor, puedo ver a lo que se enfrenta mi gente. Y cuando comparamos esas peticiones de oración con los mensajes que estamos predicando, muchas veces no coinciden los problemas que la gente tiene con el mensaje que les estamos predicando. Como pastores tenemos que alinear lo que hacemos. Para eso necesitamos saber por lo que están pasando nuestras ovejas y descubrir qué serie puede ayudarles con sus problemas o responder sus peticiones de oración. Para eso usted puede pedirles a las personas que envíen sus peticiones de oración por correo o por la manera que usted quiera y luego preste atención a esas peticiones, porque le permitirá tener entrada a la vida de su congregación. Créanme que esto les ayudará mucho para poder hacer series de mensajes. Entonces, repitiendo, el primer paso es que usted elija su tema. Y todo lo que le he compartido le ayudará a elegir el tema que quiere hablarle a su iglesia. El segundo paso es determinar las próximas 3 o 4 series. Para eso necesitamos establecer los próximos 2, 3 o hasta 4 meses de predicaciones y al final diseñamos un calendario con las series que vamos a enseñar. Como mencioné anteriormente, ponemos Navidad, ponemos Pascua, ponemos cualquier otra cosa y luego ponemos la serie de la que queremos hablar el resto del año o algunos meses. Por ejemplo, en enero hacemos una serie sobre cómo iniciar el año y luego febrero que podría ser tema más abierto. Escogemos uno de los temas que hemos determinado que necesita ser abordado, uno de los problemas que necesita solución y una de las heridas que está teniendo nuestra gente y necesita ayuda. Por ejemplo, a nosotros nos gusta dar continuidad entre las series como enero y febrero, luego abril, mayo, pero así es como hacemos nosotros. Y luego, cuando llegamos a Pascua, empezamos a trabajar en torno a la Pascua y todo lo que implica. Una vez que regresamos a mayo, tratamos de hacer 1 o 2 series que estén alineadas por al menos unos 2 o 3 meses y así sabemos hacia dónde nos dirigimos. Entonces podemos anunciarlo de mejor manera a las personas. Luego puede animarlos a invitar a la familia y amigos a asistir durante los meses que vienen explicando los temas que se van a tratar y así crear interés en la iglesia. Esto crea pasión en la congregación para que las personas apoyen la serie que se está tratando y puede pedirles que inviten a personas del trabajo y otros entornos. Así pueden invitarles a venir a la serie de matrimonios, la de oración, la de dolor, la de liberación de hábitos y problemas de la vida y muchas otras que atraigan a las personas. Ahora bien, usted podrá concentrarse en los próximos 3 o 4 meses orando por esa serie, recopilando historias e ilustraciones. Y además podrá estar mucho más preparado para cuando llegue el momento de predicar un domingo especial de un tema particular dentro de la serie. Entonces, repasemos. El primer paso es elegir el tema. El segundo paso es determinar las próximas 3 o 4 series y comenzar a anotarlas en su calendario. Ahora, antes de continuar, mencioné hace un momento que tenemos un equipo de personas con el que me reúno y me ayudan a determinar los temas de los que vamos a hablar. Bueno, nos reunimos cada 2 semanas y echamos un vistazo a dónde estamos en la serie y qué partes hemos cubierto. ¿Cómo nos va? Echamos un vistazo a las próximas 3 o 4 semanas y luego incluso echamos un vistazo a las próximas 2 series. De igual manera planeamos canciones para esas series. Podríamos tener un videoclip que vamos a mostrar
Podríamos tener la historia de alguien en la iglesia que recientemente entregó su vida a Cristo y su vida ha cambiado. Y queremos que compartan tal vez eso en un video o que vengan al frente y hablen de eso para ayudar a ilustrar el sermón. Recuerde que cuando esté mejor preparado, sus mensajes serán mucho mejores. Recordemos, primero elija el tema. Luego planee 2 o 3 series por los próximos meses y el tercer paso es preparar cada mensaje de esa serie a detalle. Pero primero debemos pensar en cada mensaje de la serie como puntos que son parte de un gran mensaje. Déjeme explicarlo de nuevo. Piense en cada mensaje de la serie como parte de un gran mensaje. En otras palabras, veo la serie como un gran mensaje y luego voy a dividir ese mensaje en 3 o 4 partes. Ahora bien, quiero que me presten atención. Vamos a ilustrar este ejemplo de una manera práctica que puede pasarle a cualquiera. Imagine que usted quiere predicar sobre cómo llegar a los perdidos en su comunidad y ha dividido en 3 partes ese tema, que serían enseñar y entrenar creyentes, luego hacerlos seguidores de Jesús y por último multiplicar líderes que hagan la labor de entrenar a otros para llegar a las comunidades. Posiblemente usted pudo haber dado ese mensaje y toda esa información en un solo domingo, pero lo mejor sería dividirlo en 3 partes. El primer domingo sería sobre enseñar a los creyentes, el segundo domingo sobre convertirse en seguidores de Jesús y el último sobre multiplicar líderes. Ahora bien, la razón por la que es importante hacer esto es porque la congregación no puede retener toda la información de los 3 puntos en un solo domingo, pero pueden retener una parte de la serie cada domingo. El primer domingo comprenderán que usted quiere que alcancen a los perdidos y les enseñen. Luego, el siguiente domingo, comprenderán que quieren convertirse en verdaderos seguidores de Jesús. Y el último domingo, sabrán lo que implica multiplicar líderes para hacer más grande la obra. Incluso, podrían tener una alabanza especial alguno de esos días sobre cómo alcanzar perdidos, porque al final todo se trata de ese gran tema en general. Una de las semanas pueden dedicarla a un pensamiento reflexivo sobre hacer seguidores de Jesús. Y la última semana puede hacer algo que se refiera a multiplicar líderes. Entonces la serie es realmente solo un gran mensaje que se está dividiendo en partes. Entonces digamos que quieres hacer uno sobre el matrimonio y que sus 3 puntos del mensaje matrimonial son amar a su cónyuge, perdonar a su cónyuge y cuidarse el uno al otro. Ahora, en lugar de poner todo eso en un mensaje largo un domingo por la mañana, con toda esa información y todas esas escrituras y todos esos detalles diferentes, divídalo en una serie. Primera parte, ama a tu cónyuge. La segunda parte, perdona a tu cónyuge. Y la tercera parte, cuida a tu cónyuge. Entonces, cada semana usted podrá trabajar a profundidad cada parte de la serie, ya sea la primera, segunda o tercera parte, y podrá escribir cada semana su mensaje con detalles. Y para ayudarme a darle mejor guía a mi mensaje, me hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que quiero que este mensaje resuelva? Y para eso escribo literalmente la pregunta, ¿cuál es el problema? Porque en serio, quiero que los mensajes resuelvan los problemas que tiene mi congregación. Y pueden ser espirituales, comunitarios, mentales, de malos hábitos, matrimoniales y muchos otros temas. Ahora bien, la realidad es que tenemos gente con problemas. Por eso debo trabajar la pregunta, ¿cuál es el problema? Hasta que pueda decir claramente cuál es el problema específico. Y también al saber cuál es el problema, debo preguntarme, ¿cuándo he enfrentado este problema en mi propia vida? O también, ¿cuándo nos hemos enfrentado a este problema en la iglesia? Para saber qué ilustraciones usar. Por ejemplo, si predicamos sobre matrimonios, pienso en los problemas que he tenido en mi propia mente. Pienso en los problemas matrimoniales que he visto en nuestra iglesia. Utilizo ilustraciones de mi vida y de las vidas de las personas que conozco para establecer realmente el mensaje y ayudar a las personas a ver que todos tenemos un problema y que este problema debe resolverse. Entonces, la primera pregunta que hago al preparar el mensaje es, ¿cuál es el problema? Y la segunda pregunta que hago es,
¿cómo puedo presentar mejor este problema a la congregación? Y podría pensar, Pastor Scott, ¿qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es, ¿cómo puedo describir el problema de una manera que todos entiendan y se preocupen? Y es que muchas veces comienzo el mensaje con el problema. Literalmente comienzo mi mensaje presentando el problema que quiero abordar. Por ejemplo, si habláramos de problemas en el matrimonio, haría una pregunta como esta: ¿cuántos de ustedes luchan por comunicarse con su esposa? Y muchos esposos levantarán la mano en ese momento. Luego diría, ¿cuántos de ustedes hubieran querido enmendar esto hace 10 o 20 años? De nuevo, muchos levantarán la mano porque las personas tienen un problema para comunicarse con su cónyuge. Mi objetivo es que todos en la sala sepan cuál es el problema del que estamos hablando. Y cuando todos están al tanto, o la mayoría, entonces es que les dejo saber que haremos todo lo posible para resolver ese problema. Ahora bien, quiero que piensen en esto. Si usted logra que estén de acuerdo con el problema, logrará que presten atención, todos unidos en un solo sentir. Y eso nos enseña que las personas sí tienen problemas con los que luchan, pero es necesario trabajar mucho esa parte porque necesitamos que las personas sientan que tenemos un problema y que tenemos que tratarlo. Entonces, muchas veces me gusta comenzar el mensaje contándoles mis propias luchas cuando se trata de personas. Por ejemplo, si hablamos del hábito de la oración, les cuento que siempre he luchado con ser constante con mi oración. Y cómo a veces cuando oro me pierdo en la oración y tengo que volver a empezar. Muchos pensarán que ¿cómo es posible que un pastor sea así? Porque tienen la idea que paso mucho tiempo orando. Pero la realidad es que toda mi vida he luchado con la constancia en la oración. Luego les pregunto, ¿cuántos de ustedes luchan con su vida de oración? Entonces muchos en la congregación levantarán la mano y verán que hay un problema, para luego empezar a abordar el tema y preguntar, ¿qué haces cuando no sabes cómo orar? ¿Qué haces cuando no tienes ganas de orar? ¿Qué haces cuando eres inconsistente en tu vida de oración? Luego, muchos querrán saber la respuesta a esas preguntas y estarán comprometidos y ahora estarán listos para escuchar la solución a ese problema. Ahora volvamos a repasar un poco. La primera pregunta que hago cuando me siento a escribir el mensaje es, ¿cuál es el problema? Después me hago la segunda pregunta, ¿cómo puedo presentar mejor el problema a nuestra gente? Por último, la tercera pregunta que hago es, ¿cuál es la solución a este problema? Y para encontrar esa solución necesito pensar, ¿qué dicen las Escrituras sobre el problema? Primero trato de encontrar una historia que pueda ocupar para ilustrar, pero especialmente que aborde el tema y que la historia nos proporcione una respuesta. Y ahora, la razón por la que me gustan las historias es porque las historias son fáciles de predicar. Lo que quiero decir es que esos dramas reflejan nuestra vida y lo que vivimos. Por ejemplo, Jesús usó muchas historias y las Escrituras están llenas de historias que la gente conoce y que les gusta. Y una vez que esté predicando, cuando ya les haya presentado el problema, les diré, ¿no quisieran conocer cuál es la respuesta a este problema? Y cuando la gente esté lista para saber la respuesta al problema, los llevaré a una historia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y luego simplemente empezamos a desglosar la historia para encontrar la solución a este problema. Ahora bien, si no encuentra una historia en particular que aborde el problema, entonces busco un pasaje que responda claramente al problema o que al menos aborde lo más difícil de este. Por experiencia he encontrado mucho de eso en los escritos de Pablo, Timoteo y Pedro a lo largo del Nuevo Testamento. Para empezar, no solo me aseguro de entender el pasaje y explicarlo, sino también de aplicarlo a mi vida y que sea aplicable para las distintas personas que están sentadas en la iglesia. Ahora permítanme compartirles un poco de mi experiencia al escribir los mensajes. Primero hago las preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo presentar mejor el problema a las personas? ¿Y cuál es la solución al problema? Para luego buscar y encontrar una historia para ilustrar el mensaje. Todo eso lo hago para que la mayor cantidad de personas de la iglesia se sientan identificadas.
Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo se relaciona este pasaje en particular con las diferentes personas de mi congregación? Luego es necesario profundizar en la congregación y hay que responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona esto con los jóvenes? ¿Cómo se relaciona con las personas casadas? ¿Cómo se relaciona con las personas adineradas? ¿Cómo se relaciona con los pobres? ¿Cómo se relaciona con los solteros? Y la razón para hacer esto es porque queremos que el mensaje impacte a la mayor cantidad de personas posibles de la congregación. Por eso, si solo enfoco en una historia y solo hablo de las personas casadas, posiblemente las personas casadas se sientan identificadas por el valor que tiene el matrimonio para sus vidas. Pero también tengo que dirigirme a las personas solteras que están allí sentadas y entonces empezamos a pensar cómo se supone que se identifique con esto. Porque muchos no están casados, pero sí podemos relacionar algunos principios de las relaciones con las amistades. O también podemos predicar a los futuros matrimonios y con esto estamos atrayendo a la mayor cantidad de personas posibles a que se identifiquen con el mensaje y lo apliquen. También puede que no suceda con otros temas, porque podemos hablar sobre problemas en el trabajo o negocios, y muchos dirán, ¿cómo se aplica esto a mí? O tal vez algunos se han divorciado recientemente y al hablar de las relaciones se preguntarán, ¿cómo se aplica esto a mí? Pero lo que necesitamos hacer es hablar cosas prácticas que las personas puedan hacer en sus vidas, que tengan algo que hacer. Así que ahora le digo una clave. Para lograr que se puedan identificar con cada mensaje, si usted llega al final del mensaje y no ha dado ningún principio práctico para que lo hagan las personas, entonces no sabrán qué hacer con todo lo que usted ha expresado y no están seguros de lo que tienen que llevar a sus casas. Entonces muchas veces no somos claros con las personas, cuando realmente estamos acostumbrados a que nos den soluciones prácticas. Si usted va al médico, él le dará una receta o le dará un tratamiento para su enfermedad. Y si le traen comida a su mesa, ¿qué se supone que debe hacer con la comida? Pues claramente comer la comida. Si vas a la casa de tu mamá y ella prepara una comida maravillosa, te la comes y luego le das las gracias. Si nos damos cuenta, siempre hay algo que hacer y nuestra congregación espera tener algo que hacer. Para eso quiero hablarle de 4 prácticas que pueden dar como resultado de su mensaje. La primera es el arrepentimiento. Puede llevarlos a dejar atrás malos hábitos que han vivido o que están haciendo. La segunda es el regocijo, que es un mensaje en el cual los llevas a dar gracias, levantar las manos y dar gracias por lo que Dios hace. La tercera es renovar. Puede que sea necesario renovar compromisos con Dios o renovar compromisos con los ministerios. Y la cuarta es de recordatorio, porque muchas veces es necesario recordar algún pasaje, alguna historia o una palabra que Dios les ha dado. Y lo que sucede cuando tienen una respuesta práctica es que cambian su vida como resultado de esa historia. Ese pasaje, ese mensaje que has dado, así pasó con Jesús, que después de hablar les cambiaba la vida a las personas. Entonces, esas son pequeñas cosas fáciles. Esas son las 4 prácticas. A veces será un mensaje de arrepentimiento, a veces de regocijo, otras veces de renovar y otras de recordar. Lo que importa es que al llegar al final de su mensaje, usted pueda enfatizar el resultado práctico de lo que ha hablado. Ahora, esto es lo que quiero que hagan. Sé que les he dado mucho en qué pensar, pero déjenme darles algunos consejos de lo que yo hago antes de que cerremos el tema. Primero, cuando comienzo a escribir el mensaje lo hago lo más detallado posible. No solo escribo notas, sino que lo escribo todo. También trato de hacerlo como una conversación o narración, como si yo lo estuviera diciendo en ese momento. Y cuando estoy en mi oficina me imagino que tengo a alguien sentado frente a mí y que estamos discutiendo el problema y que yo se lo explico como en el mensaje. Luego imagino las preguntas que las personas pudieran hacer para anticiparme y poner eso dentro del mensaje. Literalmente escribo como si le estuviera contestando a esa persona y trato de mantener un tono conversacional porque así las personas lo disfrutan mucho más.
En ocasiones me pongo a pensar, si una persona estuviera sentada frente a mí, con unas características específicas, y que el mensaje pudiera impactarle, ¿cómo se lo diría? Y yo digo, ¿cómo le explicaría este mensaje a un estudiante de secundaria? ¿O cómo le explicaría este pasaje a una madre soltera? ¿O cómo le explicaría este mensaje a un nuevo creyente? Preguntarme esto me ayuda a trabajar realmente en comunicarlo con mucha claridad. Incluso me pregunté cómo le explicaría esto a un no creyente, alguien que no cree en absoluto en el mensaje cristiano. ¿Cómo le haría llegar este mensaje a esa persona cuando ni siquiera lo cree? Realmente me ayuda a comunicarme con más claridad. También me pregunto cómo le comunicaría esto a alguien que es pobre. ¿Cómo le comunicaría esto a alguien que está sufriendo? Por ejemplo, digamos que mi mensaje se trata de regocijo. Bueno, ¿qué pasa si alguien está realmente sufriendo? Tal vez acaba de recibir un diagnóstico de cáncer o simplemente perdió a su ser querido. ¿Cómo tomaría un mensaje sobre el regocijo y se lo comunicaría a alguien que está pasando por el momento más difícil de su vida? Y hago esto para ayudarle a determinar si lo que estoy diciendo tiene sentido y también quiero saber si es útil. Lo que quiero evitar es simplemente levantarme y hablar por hablar. También quiero decirle que si solo se dirige a un tipo de persona en sus mensajes, claramente solo llegará a ese tipo de personas. Pero si usted trata de alcanzar a varios tipos de personas, entonces podrá predicar a personas de todo tipo y muchos querrán escuchar lo que usted tiene que decir. Ahora, esto es lo último que hago antes de estar listo para predicar. Tengo que repasar mi mensaje de 5 a 10 veces antes de hablar el domingo. La idea es que cuando me haya levantado un domingo por la mañana, yo ya he leído mi mensaje al menos 5 veces. Esto es muy importante y no debemos olvidarlo. Lo que quiero decir es que debemos asegurarnos que entendemos lo que estamos tratando de comunicar en ese mensaje y que hemos hecho todo lo posible para que salga de la mejor manera. Pero quiero decirle que aún después de todo eso, puede que no salga bien. Pero habrá otras ocasiones en las que sí saldrá muy bien el mensaje y estoy seguro que Dios honrará mis esfuerzos. Quiero decirle que estoy seguro que Dios bendice el trabajo que hacemos. Y en muchas ocasiones se acercarán a nosotros y nos dirán, lo hiciste muy bien, realmente comunicaste bien ese mensaje, lo entendí a la perfección. He tenido personas que me han dicho que sintieron que el mensaje fue como estar en la sala y que la conversación era exactamente para ellos. Me dicen cosas como, ¿cómo supiste que estábamos haciendo estas preguntas? ¿Cómo supiste que estábamos luchando con eso? Entonces, cuando ora, piensa, escribe y habla con la gente y hace estas preguntas que le he dado hoy y realmente trabaja en sus mensajes y los junta y los presenta a su gente, entonces Dios tomará ese mensaje y traerá bendición para realmente marcar la diferencia en la vida de las personas a las que les predicamos. Ahora bien, pastores, ustedes saben que es mucha información que les he dado. Estoy seguro que esto es alentador y desafiante al mismo tiempo. Estoy a su disposición para responder sus preguntas y quiero hacer todo lo posible para ayudarle a crear mensajes simples y relevantes, para cambiar la vida de su congregación y también para cambiar su iglesia y elevar el nombre de Jesucristo tan alto como pueda. Muchas gracias por prestar atención.